Mateo 26, del 30 al 35, dice así la palabra del Señor. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. En febrero, en calidad de presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador, yo propuse un foro que hablara a los pastores sobre la tentación que tienen muchos pastores hoy en día, hermanos, de querer abandonar el ministerio. Yo les demostré que ese es un tema muy pertinente en El Salvador y les decía lo siguiente: es impertinente por 2 razones. 1, porque son nuestros consiervos. Y 2, porque si ellos quieren abandonar el ministerio realmente, ahora ustedes se imaginan cómo está la salud de las iglesias. Si son los mismos pastores los que quieren abandonar las iglesias, ¿cómo estará el miembro? Y di algunos datos que quiero compartir con ustedes sobre eso. Antes del COVID, es decir, antes del 2020, las estadísticas decían lo siguiente. El Instituto Francis Schaeffer del Desarrollo de Liderazgo de la Iglesia en Estados Unidos dijo, según sus estadísticas, que del 35 al 40% de los pastores duraban menos de 5 años en el ministerio. Es decir, 4 de cada 10 pastores solo pastorean 5 años, como máximo. Otras estadísticas dicen que entre un 60 y un 80% de los pastores después de 10 años dejan el ministerio. Quiero que sepa que yo conozco pastores en ambos grupos que han abandonado el ministerio. El 89% de los pastores, 89%, 9 de cada 10 pastores en el mundo han considerado al menos una vez dejar el ministerio. Y el 57%, es decir, casi el 60%, 6 de cada 10 pastores dijeron que se irían del ministerio de la iglesia si tuvieran un lugar donde les pagaran mejor. Ahora, estas estadísticas cambiaron después del COVID. Bueno, The Barna Group, que es uno de los grupos encuestadores más grandes del mundo, hizo un estudio después del COVID. En el año del COVID, año 2020, resulta que más de 4,000 iglesias cerraron en los Estados Unidos. Y más de 20,000 pastores solamente en el 2020 abandonaron la iglesia. En el 2021, el 50% dijo que dejarían el ministerio si tuvieran otra forma de ganarse la vida. Y en el 2023, el año pasado, 1,700 pastores al mes, multiplícalo por 12, 1,700 pastores al mes abandonaron el ministerio. Ahora, ¿qué dice de Latinoamérica? Bueno, en el 2023, el Instituto Soma de México en Querétaro hizo un estudio a nivel de Latinoamérica, incluyendo El Salvador, y resulta que el 40% de los pastores en Latinoamérica, 4 de cada 10 pastores aquí en El Salvador, quieren abandonar el ministerio. ¿Qué nos dicen estos datos? Por un lado, nos dicen a nosotros que si los pastores tienen estas luchas, ¿se imagina usted en general las iglesias, cada hermano, cada creyente? Porque antes de ser pastores, nosotros somos ovejas. Más que pastor, yo me identifico como oveja de Cristo. Pero lo segundo que nos enseña estos datos acerca del liderazgo de la iglesia es que, hermanos, todos los que nos encontramos en esta mañana, en este lugar, todos somos débiles en nosotros mismos. Somos muy débiles.
Porque aunque nosotros los que estamos aquí hemos prometido a Jesús nunca negarlo, nunca negar su palabra, aunque le hemos prometido no abandonar la iglesia, no abandonar el cristianismo, no avergonzarnos del evangelio, no podemos negar que algunas veces fallamos. Cuando de repente algunos de nosotros, estando en ambientes específicos, hay ciertos momentos en los cuales tú, teniendo la respuesta en tu boca y en tu mente y en tu corazón, porque has leído la Biblia, ante una problemática de trabajo, por ejemplo, tú has preferido quedarte callado para que no te tachen de religioso en tu trabajo. En ese instante, tú te avergonzaste del evangelio. Otras veces nosotros no hemos querido decir que somos cristianos, o en nuestro caso, los que no somos pastores, por el miedo a quedar en ridículo, para no sentirnos avergonzados. Cuando, por ejemplo, tú como hombre o como mujer tienes una tentación, estás filtrando con alguna persona, ahí estás negando realmente tu cristianismo, porque estás ocultando realmente quién tú eres. En otros, por ejemplo, otros posiblemente han abandonado a Cristo temporalmente cuando no quieren realmente decir quiénes son o no se identifican como cristianos. Pero la gran noticia de esta mañana, hermanos, es que sin embargo, a pesar de nuestras propias debilidades, Jesucristo sigue siendo misericordioso. Y por lo tanto, Él nos ama, y porque nos ama, Él nos restaura. De hecho, el tema de esta mañana precisamente se titula, ¿me amas? La pregunta que Jesús le hizo a Pedro después de que Él lo negó, ¿me amas? Porque de esto trata el tema de esta mañana. De que como discípulos, vamos a ver cómo los discípulos abandonaron a Cristo. Pero vamos a ver cómo Cristo los restauró, porque los ama a ellos. Así que mi intención específica, muy simple, en el sermón de esta mañana es exhortarte, hermano, y animarte a que si tú amas a Jesús, síguelo, porque Él te ama a ti. En esta mañana quiero desarrollar el tema en dos grandes puntos, como usted lo puede ver en la guía que usted tiene de la liturgia. Quiero tocar dos grandes puntos. El primero de ellos es descubrir y ver en la Biblia las causas de abandonar el evangelio. Ahí dice el ministerio, pero es el evangelio, las causas de abandonar una iglesia o el evangelio o a Cristo. Y lo segundo es ver la restauración que hace Dios a un corazón que le ha abandonado temporalmente. Cómo Dios restaura un corazón que se ha avergonzado de Él. Así que vamos a ver en primer lugar, hermanos, las causas de abandonar el evangelio o a Cristo temporalmente de parte de los cristianos. Quiero que veamos una vez más versículo 30. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Lo que estamos viendo en primer lugar, hermanos, este es un tiempo en donde se estaba celebrando la Pascua judía. Ellos estaban cantando en el aposento alto, y fue precisamente porque lo entendemos por la tradición que está muy clara. Ellos estaban cantando el Salmo 136. Cuando terminan de cantar el Salmo 136, resulta que Jesús los saca del aposento alto de la última cena y los lleva al monte de los olivos. Sin embargo, por testimonio de otros evangelios, estamos leyendo Mateo, por testimonio de otros evangelios, sabemos más detalle de lo que ocurrió mientras estaban cantando el Salmo 136. Juan nos dice que antes de cantar este salmo, Jesús lo que hizo fue darles muchas y grandiosas promesas a sus discípulos. Él les comenzó a prometer que les dio promesas de paz, promesas de contentamiento, promesas de mucho gozo, promesas de consuelo. Fue allí donde Jesús les prometió en el aposento alto que vendría el Espíritu Santo como consolador de ellos. Les prometió su palabra y les prometió mucha esperanza hacia el futuro. Después de prometer todo esto, es decir, ellos quedaron en un ambiente de alegría y de gozo. Obviamente Jesús está prometiendo cosas, le está diciendo voy a hacer esto contigo, y los discípulos con gozo al Señor cantaron el salmo. Sin embargo, resulta que luego de esto salen del aposento y los lleva al monte de los olivos. Estando en el monte de los olivos, por testimonio de los otros evangelios, sabemos que Jesús allí predicó su segundo sermón más famoso que encontramos en Mateo, llamado precisamente el sermón del monte de los olivos. El primero de ellos es el sermón del monte, Mateo 5, 6, 7.
Pero aquí encontramos, capítulo 24-25, el sermón del Monte de los Olivos. Fue precisamente al salir del aposento alto. Estando allí, Jesús les predica y comienza a bajar una vez más. Y al llegar al huerto, estando allí, precisamente Jesús dice las palabras que acabamos de leer. Fue después de dar su gran sermón que entonces se detiene y les dice: ustedes se van a escandalizar de mí. Y estas palabras son muy duras poderlas escuchar, porque la palabra escandalizar, hermanos, significa no solamente avergonzar, significa tropezar, llenarse de aversión o repugnancia por alguien. Es decir, Jesús les estaba diciendo no solamente lo que ellos harían, sino lo que ellos sentirían de él. Jesús les está advirtiendo y les está profetizando: tú te vas a avergonzar de mí. Ustedes me van a abandonar, pero me van a abandonar porque van a sentir repulsión por mí. Y por eso es la reacción precisamente de Pedro. Jesús lo que les está advirtiendo es que por un tiempo, por un corto tiempo, ellos lo abandonarían a Jesús. Bueno, los discípulos, ¿cómo reaccionaron? Bueno, ellos reaccionaron como tú y yo hubiéramos reaccionado. Inmediatamente Pedro vino, versículo 33, le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y cuando los demás escucharon a Pedro, inmediatamente dice al final de 35 que todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabe cómo ellos reaccionaron? Hicieron mentiroso a Jesús. Quiero que pongas a pensar en esto. Jesús no les estaba preguntando su opinión. Jesús no les estaba diciendo si ellos querían o no querían. Jesús no dijo: tal vez ustedes van a tropezar. No. Dios habló su palabra. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Y viene Jesús y le dice: ustedes se van a escandalizar de mí. Cuando ellos reaccionan de la manera que reaccionaron, lo que estaban diciéndole: Señor, tú estás equivocado. Tu palabra no es suficiente. No es verdad lo que tú estás diciendo en tu palabra. ¿Que acaso no me conoces, Jesús? Yo iría contigo hasta la tumba. ¿Sabe qué pasó con los discípulos? Ellos hicieron mentiroso a Dios. Ellos ignoraron tanto el poder del pecado. Ellos ignoraron tanto su propia condición pecaminosa, que prefirieron hacer mentiroso a Dios antes de ellos verse como son. Ahora, ¿qué respondió Jesús? Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Ahora, ¿por qué ellos abandonaron a Jesús? ¿Por qué se avergonzaron de Cristo? Yo encuentro 2 razones en este texto, y la primera de ellas es porque ellos ignoraron su propia debilidad. Hermanos, la primera lección que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, quienes después sabemos que iban a predicar con todas sus fuerzas el evangelio, Jesús les estaba enseñando que para ser fuertes en predicar el evangelio, en vivir el cristianismo, en vivir el evangelio, en vivir la palabra de Dios, primero tenían que reconocer cuán débiles ellos eran. Era lo primero que tenían que entender, que ellos no eran fuertes, eran débiles. El gran problema con ellos es que ellos ignoraron cuán débiles eran ellos mismos. Ellos pensaron, por ejemplo, que su amor por Jesús era más fuerte que la palabra de Dios. Ellos pensaron que su amor por Jesús era más fuerte y firme, pero no fue así. Ellos pensaron que su perseverancia era fuerte y firme, pero no era así. Ellos pensaron que su resistencia al pecado era más firme que otras personas, que los demás, pero tampoco fue así. Ellos pensaron que su determinación, que su resistencia a Satanás y sus maquinaciones era muy fuerte y estable. Eran firmes en eso.
Ellos pensaron que podían controlar las tentaciones que estaban sufriendo o que habrían de sufrir. Mas pronto se dieron cuenta que no es así. ¿Y qué ocurrió ante esta debilidad de ellos, de ignorar su propia debilidad? Es que, hermanos, ellos fracasaron y fracasaron rotundamente. Tanto que si tú me acompañas ahí mismo en el capítulo 26, versículo 56, que no lo hemos leído, mira tú la clase de fracaso con que ellos fracasaron. Dice el versículo: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No solo Pedro, todos huyeron. Todos lo abandonaron. Aún el discípulo amado lo abandonó. Y es que para mí lo segundo por lo cual ellos abandonaron a Jesús, lo primero es ignorar su propia debilidad. Lo segundo es porque ellos no creyeron en la suficiencia de la palabra que Jesús les estaba diciendo. Hermano, si Jesús te dice a ti, vas a sanar, ¿qué va a ocurrir con tu vida? Vas a sanar. Si Él te dice, si Él te dijera hoy vas a morir, ¿qué va a pasar contigo este día? Vas a morir. No hay manera. Todo aquello que Dios hable en su palabra, sí o sí se va a cumplir. Hasta la última jota, hasta la última tilde, hasta la última coma, se van a cumplir de la palabra del Señor. Amén. Sin embargo, aunque Jesús les dijo a ellos, se van a escandalizar de mí, ellos dijeron, no. ¿Que acaso no me conoces, Señor? Mi amor por ti es tan firme. No me veas tan cobarde. Yo no soy ningún cobarde. Yo estaré contigo hasta la muerte. Una vez más, ellos no solamente hicieron mentirosos a Jesús, sino que mostraron su ignorancia respecto a las cosas futuras, su ignorancia conforme a su pecado, su ignorancia conforme a la palabra, a la verdad, a su propia debilidad para creer. En otras palabras, ellos, ignorando al Señor, estaban ignorando la palabra de Dios. Y qué triste, porque es lo que ocurre con nosotros todos los días. Cuando una persona ignora la palabra escrita de Dios, eso nos hace esclavos y precios de nuestros propios temores. Y es cuando pecamos contra el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces todos aquí, muchas veces, ignoramos realmente cuán débiles somos nosotros? Todos los que estamos aquí ignoramos muchas veces el poder que tienen las pruebas en nosotros, la fuerza de las tentaciones, ignoramos nuestra propia ignorancia y eso nos hace arrogantes y pretenciosos. Porque nosotros pensamos que podemos controlar nuestra vida, podemos controlar las tentaciones, podemos controlar aquellas personas, aquellas actitudes nuestras, podemos controlar aquel filtreo, podemos controlar cualquier pensamiento que se nos venga en contra del Señor. Pero hermanos, no es así. Tú y yo somos débiles. ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí esta mañana? Porque la gracia es suficiente. Por la que la gracia de Dios nos ha protegido, nos preserva para que vengamos y lo adoremos. ¿Sabe por qué cada día en la semana podemos levantar las manos y orar al Señor? No porque seamos fuertes. Es porque la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades cuando no queremos orar. Hermanos, todos los que estamos aquí conocemos las advertencias de Jesús. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, todo aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Nosotros sabemos de memoria esos textos. O Romanos 9:33, cuando dice que todo aquel que en él crea no será avergonzado. Sabemos lo que dice la Escritura, que son los inconversos los que abandonan todo el tiempo, nunca vienen al Señor. Pero lamentablemente lo que no sabemos o lo que queremos ignorar o ignoramos es que algunas veces tú y yo sí negamos temporalmente a Cristo. Temporalmente sí lo abandonamos. ¿Sabes lo que ignoramos? Nosotros pensamos que somos tentables en todo, menos en negar el Evangelio temporalmente. Y por eso no es extraño que algunas veces Dios ha decretado que tú y yo nos escandalicemos para aprender la gran lección que sin Cristo y sin obedecer la Escritura, sin creer en la suficiencia de las Escrituras, somos muy débiles.
Yo sé que algunos pueden pensar que esto es difícil. Por eso quiero citar a una persona que algunos de los que están aquí admiran mucho. Y es el pastor John MacArthur. Él en un artículo escribió lo siguiente, y lo cito, y dice: me acuerdo cuando era joven, yo solía pensar que si Dios me llamaría a un lugar muy difícil a enfrentar la muerte por no negar a Cristo, yo quería de manera tan desesperada creer que yo podía decir, sí, yo lo haré. Voy a detener. Él lo que está diciendo es lo siguiente, que él siempre había soñado que Jesús lo mandara a un lugar remoto de la tierra, a que lo pusieran contra la espada de la pared. Él quería eso, y que le dijeran, o tu vida o Cristo. Y él dijo, pues, él quería tener esa oportunidad para decir, yo lo haré. Pero luego entonces él dice, pero realmente tuve muchas dudas. Y lo que me generaba dudas en ese entonces, y todavía hoy, ya de adulto, porque esto lo recién lo escribió, es que hay ocasiones cuando ni siquiera digo lo que debo de decir en una situación que es mucho menos intimidante que la muerte. Hay ocasiones cuando simplemente nos alejamos de la identificación de Cristo que debemos de tener. Hay ocasiones cuando como discípulos desertamos y nos alejamos por causa de la vergüenza. Preferimos no estar identificados con Cristo. Simplemente no queremos dar un paso hacia adelante y permanecer firmes. Las palabras de John MacArthur son muy duras, pero son una realidad. ¿No te has dado cuenta cómo a lo largo de nuestra vida nosotros le prometemos y le hemos prometido muchas cosas al Señor? Nosotros hemos sido muy valientes y muy atrevidos en darle promesas al Señor. Le hemos dicho, Señor, yo nunca te voy a dejar. Señor, yo siempre te seguiré. Toda mi vida es para ti. Señor, mi casa, la que quiero que tú me regales, Señor, mi trabajo, ese nuevo empleo, todo va a ser para ti. Señor, toma mis manos, mi boca, mis pies, mis hijos, mi matrimonio. Toda mi vida es tuya, Señor. Y cuando decimos esas cosas nos sentimos seguros en lograrlo. Para que solo en pocas horas o en pocos días nos demos cuenta que nosotros no podemos guardar eso por nosotros mismos. Tú sabes que eso es lo que hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Mira en la página 4 lo que cantamos. Mira en la página 4. En la página 4, mira, en la alabanza que dice, serviremos al Señor. Mira lo que tú y yo le prometimos. Fue una promesa tuya esta mañana al Señor. En el coro dice, fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por amor, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Y luego, ¿qué le prometimos? Hermanos, ¿qué dice? Aunque se levanten enemigos, aunque vengan prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Le hemos prometido esto al Señor. Pero ¿cuántas veces tú has dejado de venir a la iglesia porque quieres ver un partido de fútbol? ¿Cuántas veces tú has venido a servir a tu iglesia, al ministerio, o servir en adoración a Dios simplemente por el enojo con una persona? ¿Cuántas personas han ido de iglesia en iglesia por escándalos personales con otras personas? ¿Cuántos han abandonado una iglesia por una molestia, por un enojo? Pero cantamos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque vengan prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. ¿De verdad lo haces? ¿Todo el tiempo? Hermanos, nadie, ni el más firme de los cristianos en el mundo, está exento de verse tentado de abandonar por momentos a Cristo o de avergonzarse del Evangelio. No en vano dice la Escritura, aquel que cree que está firme, cuidado, mire que no caiga. Nadie aquí puede decir que es tentado en todo, pero menos en avergonzarse del Evangelio. Nadie. Es más, si tú piensas que tú no eres tentado en eso y que no eres capaz de caer en eso, tú estás haciendo mentiroso a Dios en este instante.
Hermanos, ¿tú no crees que Dios es capaz de ordenar que tú caigas para demostrarte cuán débil tú eres? Charles Spurgeon, la semana pasada compartí con ustedes que cuando él predicó 1 Pedro 1:6, 1 Pedro 1:6 dice: aunque ahora por un poco de tiempo, mire, temporalmente, por un poco de tiempo, no mucho, por un poco de tiempo, si Dios quiere, perdón, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él predicó ese texto. Predicando ese texto, fue el caso que le conté, que pasó 3 semanas sin predicar porque estaba muy deprimido, llorando, y él mismo dice que no sabía por qué estaba llorando. En ese sermón fue que dijo esto. Pues él agregó esto y dice: parece que tu fe misma te va a fallar. Esa es una cosa por la que es necesario que tú pases. Eso es lo que el texto mismo, esto es lo que el texto declara, que a veces hay una necesidad absoluta de que el cristiano no soporte sus sufrimientos con un corazón valiente y alegre, sino que su espíritu se hunda dentro de él y que se vuelva como un niño pequeño herido bajo la mano de Dios. Hermanos, los discípulos de Cristo negaron a Cristo, a pesar de que Dios se lo estaba profetizando. Pero Dios lo decretó y Dios lo dijo para demostrarles que ellos siempre serían débiles cuando ignoraran su propia palabra. Siempre. Y es que, como dije antes, cuando una persona ignora la palabra de Dios, uno se vuelve esclavo de sus propios temores. Surge una tensión entre el ideal divino que tú y yo sabemos que estamos responsables a hacer y la realidad humana que no podemos lograrlo. Surge esa tensión que vemos en Romanos 7, que el bien que yo quiero hacer, el ideal divino, resulta que no lo puedo hacer por mi realidad humana. Y lo que no quiero hacer, porque es el ideal divino, resulta que eso termina siendo mi realidad humana. Precisamente, hermanos, es cuando ignoramos la Escritura, cuando no creemos la palabra, cuando ni siquiera nos interesa la misma Escritura, que esa debilidad aflora de tal manera que nosotros mismos venimos a ser avergonzados y avergonzamos el Evangelio ante los ojos de los demás. Yo le conté a usted al inicio el caso de los pastores. Lo que no le dije a usted de las estadísticas es las razones por las cuales los pastores quieren abandonar el ministerio. El presidente de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, el pastor Ismael Ticas, somos amigos, y cuando yo le conté sobre estas estadísticas y hablé del tema, él me dijo: pastor, yo acabo de hacer una investigación en todo El Salvador este mismo año 2023-2024. Él está terminando su tesis doctoral, ya la concluyó de hecho, y la está escribiendo nada más, y la va a presentar y se va a publicar en El Salvador enero, febrero del próximo año. Pero él dijo: quiero adelantar un poco las 4 razones que descubrimos el por qué más del 40% hoy en día de los pastores en El Salvador quieren abandonar el ministerio. Primera razón: causa financiera. Y no pensemos que es codicia en ellos, sino que lo que él descubrió fue lo siguiente: que lamentablemente los pastores en El Salvador reciben tan poco para su sustento en las iglesias que ellos se ven obligados, para tratar de darle educación a sus propios hijos, están obligados a trabajar fuera para poder llevar sustento a su casa. Te voy a dar un ejemplo que no es tan lejos. Hay un pastor que somos amigos. Él pastorea una iglesia en San Martín, más o menos a 1 hora de aquí de San Salvador, porque por el tráfico hasta allá 1 hora, pero es cerca. Hace 1 mes y medio aproximadamente me llamó, me dijo: pastor, disculpa, me dice, perdón lo que te voy a decir, mira, no tenés unos $50 que me puedas dar. Es que fíjate que con mi esposa, como no nos ingresa, la gente casi no da diezmos ni ofrendas, tenemos que vender, decidimos a emprender algo y vamos a empezar a vender pues trapeadores. Y aquí está mi esposa desvelada, pero fíjate que necesitamos materia prima. Puedes darme 50 pesos. Hermano, con todo gusto, tranquilo. No te preocupes, ni te preocupes de eso. Es más, anda
anda así a ofrecer tus trapeadores. Me habló días después, no me compraron nada, pastor. Son bien duros ahí, me dijo. Claro, sí, yo no avisé la situación del hermano. Pero eso pasa y cantidad de iglesias. No es el caso de esta iglesia, pero digo, en cantidad de iglesias. ¿Sabe qué es lo doloroso para un pastor? Y se lo voy a decir, porque me lo han dicho. Que vienen los hermanos y le cuentan al pastor: mire, mi hijo va a ir a la universidad, va a ir al colegio, ay, qué bueno, ore por él, pastor, con todo gusto y todo. Y cuando él quiere poner a su propio hijo en el colegio, no tiene cómo. Este hermano que le acabo de decir tiene 3 hijos, ya mayores, y los 3 ni siquiera pudieron terminar el colegio porque los tuvo que poner a trabajar para sostener la casa. Y es pastor. Yo entiendo las estadísticas, claro que lo entiendo. Segunda causa por la cual un pastor quiere abandonar es porque no se siente apoyado por la esposa y el feminismo. Tercera causa, la inmoralidad sexual. Obviamente, ante un pecado sexual, tiene que abandonar el ministerio. Y cuarto, la carga ministerial, que yo pensé que iba a ser la primera, para ser honesto. Me sorprendió que quedara en cuarto. La carga ministerial. Ahora, yo le digo esto, sin embargo, yo no puedo mentirle en que observo algo. Hay un común denominador en estas 4 razones por las cuales un pastor quiere abandonar el ministerio. Y el común denominador también es que ya sea el esposo, ya sea la esposa, ya sea los hijos, ya sea quien sea, tienen una mala teología del ministerio pastoral. En otras palabras, no están sujetos a la Biblia. Hoy en día estamos compartiendo, ya el pastor David está de regreso, vino el día de ayer, ¿verdad, pastor David? Bienvenido. Y estábamos platicando con algunas cosas y hablábamos, por ejemplo, de plantaciones de iglesias. Y yo le digo, pero ¿sabes tú cuál es el problema que estamos encontrando con jóvenes de aquí, de esta iglesia, volar de esta iglesia, para formarlos para ser pastores? Es que no quieren ir, por ejemplo, allá a la Libertad a poner iglesia, donde allá se necesita iglesia, o San Vicente o Santa Ana. No, quieren la ciudad. Y preguntan, mire, ¿y cuánto me van a pagar? Hay una mala teología ministerial. Mire, ¿usted cree que es broma lo que le voy a decir? No, para nada es verdad. Aquí han venido, una vez me acuerdo un joven que vino: mire, pastor, aquí traigo mi currículum, yo estoy recién graduado de tal universidad, estudié teología, aquí traigo mi currículum, me gustaría ofrecer mis servicios de pastor, en lo que se pueda, pastor de jóvenes, pastor, lo que pueda servirle al Señor. Aquí está, porque me han dicho que aquí pagan muy bien en esta iglesia, me dijo. A ver, contame quién te dijo eso, le dije. ¿Por qué estoy mencionando estos casos? Porque quiero que entienda que hoy en día también hay muchos que se están avergonzando del evangelio, queriendo abandonar por ignorar las escrituras. Ahora, y quiero que entiendas que cuando los discípulos negaron a Cristo, tú te das cuenta que Jesús no solamente les profetizó, hermano, no solamente les profetizó lo que les iba a ocurrir, les profetizó que serían victoriosos, pero aún así no lo reconocieron. Mira, Jesús incluso les dijo: cuando yo resucite, les dijo, me adelantaré, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le está diciendo: yo voy a resucitar, pero aún así no le creyeron. Fíjate que en una narrativa similar, esta misma historia en Lucas lo dice así. Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, mire también lo que agregó el Señor, y tú, una vez hayas ¿qué, hermano? Vuelto, hayas regresado, confirma a tus hermanos. 2 cosas le profetiza Jesús realmente a Pedro. Número 1, le dijo que él iba a sufrir. O sea, que él mismo, su fe sería llevada al límite, que él abandonaría temporalmente a Cristo.
que se avergonzaría esa noche del evangelio, pero también en segundo lugar le profetizó que al final Pedro regresaría, es decir, que él vencería la prueba. Ante esta profecía tan espectacular, en donde es cierto que va la advertencia, pero va el consuelo, va la promesa de restauración, ¿qué le dijo Pedro? Sigamos leyendo en Lucas. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sabe qué le está diciendo a Pedro? Solo esto le faltó decirle: estás equivocado. Estás equivocado, Señor. No, así no se lleva el cristianismo, Señor. Te voy a enseñar cómo se lleva el cristianismo. ¿Tú crees que yo soy cobarde, Señor? No. Si yo en iglesia, yo canto, en iglesia fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por amor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba, aflicción, serviremos al Señor. Y tú a mí me vienes a decir que te voy a negar. No me conoces, Señor. He decidido seguir a Cristo. Luego, ¿qué dice? ¿No vuelvo atrás? Pues hermano, vas a volver atrás más de alguna vez. Y tú lo sabes. ¿Qué le respondió Jesús? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El abandono y la vergüenza por el evangelio viene cuando rechazamos e ignoramos la palabra de Dios. Pues claro, cuando no tienes palabras, tus miedos te esclavizan, tus pasiones te esclavizan. Tu alma es inclinada hacia aquello que es seguro para ti, el pecado, el mundo, lo que tú conoces. Y te vuelves a ser esclavo de tus propios pecados. Mas sin embargo, si vemos nosotros la vida de Jesús, vemos algo completamente distinto. Esto pasó con los discípulos, mas no esto pasó con Jesús, teniendo las mismas pruebas el Señor. Porque dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Tú sabes qué ocurrió esa noche con Jesús? Ante la cruz, los discípulos se avergonzaron de Cristo, pero ante la misma cruz resulta que Jesús no se avergonzó, ni negó a su Padre, ni negó ser el Cristo, ni negó su misión. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que estaba ocurriendo? Claro que Él sabía. Él sabía lo que el Sanedrín estaba preparando para Él. Él sabía que Judas lo estaba traicionando. Él sabía que al salir de ahí estaban esperándolo los soldados. Él sabía lo que Pedro iba a hacer. Él sabía lo que le iban a decir. Él sabía que le iban a escupir. Él sabía quién le iba a pegar. Él sabía que le iban a poner la corona de espinas. Jesús sabía todas las cosas y aún así no abandonó su misión. ¿Por qué? Porque le creyó al Padre. Le creyó de tal manera al Padre que todavía le dijo: mira, vas a fallar, pero ¿sabes qué? Voy a resucitar. Te doy una primicia, voy a resucitar. Y así que cuando resucite, mire, Jesús le hace ver como algo o sea, tranquilo. ¿no? Y cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Allá nos vemos. ¿Cómo es que él estaba tan seguro de eso? Porque le creyó al Padre. Jesús dijo que todo lo que él decía y todo lo que él hacía era lo que oía decir al Padre y observaba hacer al Padre. Jesús es la palabra encarnada, pero él vivía conforme a la palabra todo el tiempo. Así que hermanos, pero la pregunta es: ¿cómo Dios restauró el corazón de Pedro? ¿Cómo Dios restaura el corazón de alguien que temporalmente se ha avergonzado del evangelio? Porque por el testimonio de los evangelios no podemos negar que Pedro, hermano, negó 3 veces a Jesús. Y después de esto dice la Escritura que él lloró amargamente. La culpa lo embargó, sin embargo él se arrepintió. Pero ¿qué sucedió después de esto? ¿Qué sucedió después de que Jesucristo resucitó? Vamos a ver cómo Jesús restauró el corazón de Pedro a alguien que lo había abandonado. Vámonos a Juan, al Evangelio de Juan. Sigamos, esta parte ya se encuentra en otro Evangelio, Juan capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 15 al 17 y luego nos saltamos intencionalmente el versículo 19, parte B. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahí la palabra en griego es querer. Jesús le preguntó, ¿me amas? Pero él dijo, sí, yo te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Le dijo ahí Jesús. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y dicho esto, versículo 19, añadió, sígueme. ¿Sabe cómo Jesús, a la luz de este texto vemos cómo Jesús restauró el corazón y el alma quebrantada de Pedro? Restaurando tres cosas en la vida de Pedro. Restaurando tres cosas en tu vida: su dignidad, su valor y su propósito. Quiero que veamos primero su dignidad. Fíjate que lo primero que Jesús hizo con Pedro no fue decirle, echarle en cara, ya viste, te lo dije, Pedro, y me negaste, y tú ahí que sí, que no hizo eso Jesús. Jesús vino y simplemente le dijo, Simón, hijo de Juan, tú me amas más que todo esto. Y lo que vemos aquí es que aunque dos veces Jesús le preguntó, ¿me amas?, las dos primeras respuestas de Pedro fueron, sí te quiero. ¿Sabes por qué le dijo eso? Y hasta después, pues nos resulta que la tercera, entonces Jesús le dijo, bueno, entonces, ¿me quieres? Y él ya no aguantó en su corazón. Ya no aguantó y le dijo, Señor, Señor, no. ¿Sabes qué? Yo no te quiero. Yo te amo a ti. ¿Sabes lo que está pasando ahí? Es que piensa en esto. Pedro le está diciendo, Señor, ¿cómo yo te puedo asegurar que te voy a seguir amando si yo ya te fallé en la vida? Yo te fallé. Yo pensé que era fuerte. Yo me jacté eso en tu cara. Te dije mentiroso. No tengo cara para decirte cuánto te amo, pero yo te amo porque yo te amo imperfectamente, Señor. Sí, te amo, yo te amo, pero ya te diste cuenta cuán imperfecto es mi amor, que no me puedo sostener ni un día. Y es ahí donde Jesús simplemente lo abrazó. Yo también te amo, Pedro. Apacienta mis corderos. ¿Sabe qué le demostró Jesús a Pedro? Que a pesar de él haber fallado y negado el evangelio, sigue siendo digno de todo su amor. Yo entiendo a Pedro. Pedro le está confesando a Jesús que a pesar de él ser pecador, lo ama. Y Jesús lo que le está demostrando a Pedro es que a pesar de sus pecados, sus fracasos, él sigue siendo digno de su amor. Y es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Tal vez tú no has sido el hijo que Dios quiere que tú seas. Tal vez tú no eres el padre o el esposo o la esposa que Dios ha querido que tú seas. Tal vez tú eres una persona que se ha avergonzado del evangelio, no una, sino varias veces. Pero estás aquí esta mañana arrepentido precisamente, o te estás arrepintiendo de eso. ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo? Que Él te ama a ti. ¿Sabes qué es lo único que Dios está pidiendo? ¿Cuál es el primer paso a una restauración real para aquellos que han caído en pecado? Es volverle a decir a Jesús la verdad: te amo, pero ayúdame porque te amo imperfectamente. Soy débil, lo reconozco, soy el primero. Hoy sí lo entiendo, Señor, soy débil. Mira cómo te negué, mira el pecado que cometí. Perdóname, Señor. Hoy creo que yo soy digno de tu amor. Perdóname. Antes pensé que me lo ganaba con mis obras. Antes pensé que mis obras sostenían tu amor por mí. Hoy me doy cuenta que a pesar que soy pecador,
tú me sigues amando a mí, oh Señor. ¿Cuántos que están aquí aman a Cristo? Yo lo sé. Tú lo sabes. Tú amas a Cristo, ¿verdad? Pero qué importante es reconocer que aún nuestro amor es débil por el Señor, que somos imperfectos. Y por el contrario, porque somos imperfectos, porque somos débiles, lo que tenemos que aprender es que sin estar sostenidos de Él, tomados de Él, agarrados de Él, no somos nada. Así que lo primero que hizo Cristo fue restaurar su dignidad, demostrarle que Él seguía siendo digno de todo su amor y su perdón. Y lo segundo que hizo fue restaurar su valor. 3 veces le dijo: apaciéntame, corderos. Jesús le demostró que a pesar de haberlo negado, Él era útil en el reino. Era útil en su reino. Jesús le estaba enseñando que el poder y la suficiencia de nosotros los cristianos no viene de nosotros, viene de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú y yo somos débiles, hermanos. Somos débiles para orar. Yo te aseguro que tú te propones orar 1 hora y no llegas ni a 5 minutos. Tú te propones perdonar a alguien y resulta que cuando estés enfrente no sabes qué hacer. Tú eres tan débil que tú dices: el domingo vamos a la iglesia, y resulta que sale un partido o algo y dudas sin ir o no. Somos tan débiles que tú te has propuesto, por ejemplo, discipularte toda la semana a tus hijos como padre, y resulta que hasta la fecha no lo has hecho. Siempre hay una excusa, hay un trabajo que hacer, tengo que ir con mis amigos. Somos tan débiles que le prometemos al Señor, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Y luego dice: nos rendimos ante aquel que nos llamó, pero resulta que muchas veces no nos rendimos. Sin embargo, lo que Jesús está demostrando es que si tú fallaste, si tú has dejado tirado todo esto, lo segundo que tú tienes que hacer es creer que por tu unión con Cristo, tú eres valioso en la obra de Cristo. Y lo tercero que vemos que hizo Jesús con Pedro es que restauró su propósito de vida. Miren, esto es bien hermoso, porque aquí Jesús le enseñó algo muy importante para nosotros hoy. Jesús le enseñó a Pedro y le dijo: mira, David, tu misión en la vida, ¿sabes cuál es? No es ser el mejor trabajador, el mejor jefe, el mejor esposo, el mejor padre. Todo eso lo tienes que hacer, pero no es la misión. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida, David? Tú sígueme. Ese es todo. ¿Sabes cuál es el propósito de tu existencia y mi existencia? Seguir a Cristo y a nadie más. Jesús le dijo: Pedro, tú sígueme a mí. Hermano, ¿tú has fallado? ¿Has venido en esta mañana derrotado por tus propios pecados? Lo tercero que tú tienes que creer para que tu corazón sea restaurado en esta mañana es que tú creas que Jesús quiere que tú lo sigas. Pero pastor, yo soy débil. Exacto. Por eso tienes que seguirlo. Dios no quiere que tú seas fuerte. Es que el fuerte no lo sigue. El fuerte se sigue a sí mismo. El fuerte confía en sí mismo. Pero pastor, mi amor por Jesús es imperfecto. Yo puedo volver a negarlo. Exacto, y Él lo sabe, y aún así te dice: sígueme. Y déjame darte una prueba. Quiero que me acompañes, por favor, ahí mismo en Juan. Vamos a leer del capítulo 21. No está en pantalla, por eso le pido que lo busque. Juan 19 y 20. Son versículos que no leí, pero quiero que usted, por favor, me acompañe y los leamos juntos. Dice Juan capítulo 21, y leamos por favor versículo 19. Bueno, del 18, ¿lo tenemos, amados? Amén. Amén. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con esta profecía que le está dando una vez más a Pedro? Una profecía. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le dice a Pedro, en resumen, hermanos, le dijo, Pedro, te profetizo algo. ¿Te acuerdas cuando te dije que me ibas a negar 3 veces? Sí. Ok. Quiero que sepas que tu muerte va a ser horrible. Te lo aviso desde ya. ¿Qué, Señor? Sí. Pero ya no me vas a negar. Y vas a morir feo. La tradición dice que él murió cuando vio que iba a morir crucificado como su maestro. Él dijo, no soy digno de morir como él. Entonces pidió que fuera boca abajo morir crucificado, que es peor asfixia que la anterior posición. ¿Sabe por qué le digo esto? Pedro aprendió una lección. Fíjate, antes, si te das cuenta, cuando Jesús le preguntó, ¿me amas? Al final, el tercero, cuando él dice, ¿me quieres? Él le dijo, tú sabes todas las cosas. Eso fue la gran enseñanza que aprendió Pedro. Antes quien sabía era Pedro, o sea, no se dio cuenta, ¿verdad? Antes quien sabía era él. Yo no te voy a negar. Él pensaba que sabía. Yo no te voy a negar, te vas a ir hasta la muerte. Donde tú vayas, yo te seguiré. Ahora él sabe que no sabe nada. Y ahora él sabe que él es débil. Y le dice, Señor, tú sabes todo. Yo no. Yo te amo. Y ante esto cualquiera puede decir, wow, qué tremendo. Pedro aprendió y nunca más pecó y se resolvió el asunto. Bueno, aquí Jesús le acaba de decir, y tú sígueme. En ese momento, ¿qué tenía que hacer Pedro? ¿Qué tenía que hacerlo? Seguir. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Qué hizo? ¿Qué dice? Volviéndose, Pedro no lo siguió. Pedro no lo siguió. Pedro la hizo de Pedro. Pedro la hizo de Pedro. Una vez más salió a flor de piel su carácter. No lo siguió a Jesús, sino que volviéndose resulta que dice que vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan. Él mismo dice que las cenas se recostado, es decir, Juan. Y cuando, versículo 21, y cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, le fue a poner la queja a Jesús y le dijo, Señor, ¿y qué de este? ¿Por qué no sigue? Ahora, tú tienes que entender por qué Pedro lo está haciendo. Imagínate, mira qué romántico estábamos. Que Jesús le dice, yo te amo. Yo también, Señor. Y ahí es un ambiente romántico entre los dos, bien hermoso. Y en ese momento le dice, tú sígueme. ¿Usted se imagina el corazón de Pedro cómo se hinchó? De gozo. Pues sí, él había abandonado a Cristo. Y resulta que Jesús, a quien él abandonó, le dice, tú sígueme. Y él está contento. Y comienza a caminar y resulta que caminando se da cuenta que hay un metido que lo va siguiendo. No, mire, perdone, pero es que para que vea cuántos Pedros y Petras hay aquí. Mire, si a usted yo le invito, más que yo le digo a usted, David, quiero invitarte a ti y a tu familia a cenar en mi casa. ¿Cómo, pastor? Quiero invitarte a cenar a mi casa. Quiero que nos conozcamos y quiero que tengamos una noche muy especial entre nosotros. Bueno, espero, hermano, no sé, espero que se sienta contento de ir y wow, mira qué bueno, vamos a ir a cenar. ¿Cómo tú te sentirías si al llegar te encuentras que hay 15 personas más, 20 personas más? Sinceramente, no soy tan especial quizás. O soy uno más. Pedro, resulta que voltea a ver, no lo siguió, voltea a ver, Señor, ¿y qué onda con Juan? A mí me dijiste que te siguiera, no a este. Y mire la respuesta de Jesús para que entendamos que por ahí anda la interpretación. La respuesta de Jesús increíble. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, es decir, que no muera, ¿qué te importa a ti, Pedro? Tú sígueme. Claro, es que quiero que veamos esto. Jesús le había dicho ya a Pedro, Pedro, vas a morir bien feo. No lo vas a poder evitar. Feo vas a morir. Entonces Jesús le dice una gran lección. Pedro, si yo quiero que Juan ni siquiera muera,
Si yo quiero que vengan carrozas del cielo y un ángel se lo lleven. Si yo quiero que él nunca se enferme, que no se le caiga el pelo, que tenga fuerza, que sea joven eternamente. ¿A ti qué te importa lo que yo haga con los demás? Pedro, ¿qué no entiendes? Tú sígueme a mí. ¿Sabe qué le está enseñando? Que el propósito de nuestra vida, hermano, es Cristo. Hermano, hermanas, ya deje de compararse con otros. Ya deja de compararte con otras personas. A los pastores que están aquí, pastores, ya deja de compararte con otros pastores, con otras iglesias, con otros ministerios. Deja ya a un lado la envidia, los celos. Deja la competencia. Lo que Jesús le está enseñando a Pedro es que deja de mirar lo que yo hago con los demás. ¿A ti qué te importa si aquel lo quiero levantar más que tú? ¿A ti qué te importa si aquel no quiero que muera? ¿A qué te importa si aquel enriquezco y al otro le doy empresas? ¿A ti qué? Pedro, tú a mí sígueme. Yo tengo que ser tu propia vida y tus ojos. Tú sígueme a mí, Pedro. ¿No te das cuenta que yo te amo, Pedro? Tú sígueme a mí. Le dio propósito. Le restauró su propósito, porque no hay propósito más alto para nosotros que vivir para la gloria de nuestro Señor. Para eso tú y yo existimos. Así que escoge la mejor parte, como María la escogió, estar a los pies de Cristo todo el tiempo. Si el otro no tiene cáncer y tú tienes cáncer, tú sigue a Jesús. Si tú eres prosperado y el otro no, sigue a Jesús y ayuda al otro. Pero ya deja los celos, la envidia, el compararte. Ya deja esas maquinaciones. Porque, hermano, si tú has fallado todo este tiempo de esta manera, sigue a Jesús, porque Él te va a sostener hasta el fin. Amén. En resumen, hermanos, siempre tú tendrás problemas y aflicciones, siempre. Lo importante es que tu fe no falte, tu confianza por medio de la Escritura en Cristo no falte. No dudes de la palabra de Dios, porque dudar de la palabra, dudar de la doctrina bíblica, te llevará a que tus temores te esclavicen, tus pecados te enseñen sobre tu vida y a que abandones no solamente el ministerio en el caso de algunos pastores que puedan estar acá, sino que a que abandones tu familia, tu esposa, tus hijos, el matrimonio, la iglesia, tu trabajo. Hermanos, ahora, pero si tú te has dividido ya de alguna iglesia, si tú estás aquí ya dividido, si tú fuiste infiel a Cristo, tú ya dividiste tu hogar, ya dañaste el corazón de tu esposo o de tu esposa, pero amas a Jesús aún así, entonces restaura tu vida con Cristo. Pídele perdón a Jesús. Cree que todavía sigue siendo digno y digna de su amor. Y tercero, síguelo todos los días de tu vida, porque Él te ama a ti. Amén. Jesús te ama. No en vano tú estás hasta mañana en este lugar escuchando esto. Jesús te ama, hermano. Así que no importa lo que hayas hecho, déjate restaurar por aquel que te ama a ti, porque murió por ti. Vamos a orar.